soy Virginia Vallejo. Quizás les contaré sobre mi historia de amor y odio con Pablo Escobar. Una mujer sabía demasiado. No solo compartió la cama del hombre más peligroso de Colombia durante 5 años, sino que estuvo presente en las conversaciones donde se decidieron algunos de los crímenes más brutales del siglo XX. Y cuando finalmente habló, puso en jaque a presidentes, senadores y toda una estructura de poder que prefería mantenerla callada. Esta es la historia de Virginia Vallejo y Pablo Escobar, una relación que comenzó con un rescate en un río y terminó con ella huyendo del país en un avión de la DEA. Pero antes de llegar ahí, necesitas saber quién era Virginia Vallejo antes de convertirse en la amante más peligrosa de Colombia. El 26 de agosto de 1949, en plena guerra civil colombiana conocida como La Violencia, nació Virginia Vallejo García en Cartago, Valle del Cauca. Sus padres, Juan Vallejo Jaramillo y Mary García Rivera, acababan de casarse y habían huido de Bogotá después del Bogotazo del 9 de abril de 1948, cuando el asesinato del líder socialista Jorge Eliezer Gaitán desató el caos. Se refugiaron en Morelia, la hacienda familiar cerca de Cartago, donde Virginia llegó al mundo. Su sangre era aristocrática por los 4 costados. Su abuelo, Eduardo Vallejo Varela, había sido ministro de Hacienda de Colombia. Su abuela, Sofía Jaramillo Arango, descendía de Alonso Jaramillo de Andrade Céspedes, un noble de Extremadura cuyo linaje se remontaba al emperador Carlomagno, pasando por varias familias reales europeas. Por el lado materno, su familia descendía del general Mariano Guadalupe Vallejo, hacendado y político mexicano, líder de Californios. Virginia no era una mujer cualquiera. Era el producto de siglos de poder, dinero y privilegio. Un año después de su nacimiento, la familia regresó a Bogotá. Virginia creció rodeada de lujo y expectativas. Primero estudió en el kinder de Elvira Lleras Restrepo, hermana del presidente Carlos Lleras, amigo cercano de su familia. Luego ingresó al prestigioso colegio anglo-colombiano, el Anglo Colombian School, fundado por su tío abuelo Jaime Jaramillo Arango, quien había sido ministro de Educación y embajador de Colombia en Londres durante la Segunda Guerra Mundial. Se graduó en 1967, pero Virginia no quería seguir el camino tradicional de las señoritas de su clase. Mientras sus amigas se casaban en la iglesia con hombres aprobados por sus familias, Virginia tomó decisiones que escandalizaron a la alta sociedad bogotana. En 1969 se casó civilmente, no en una iglesia católica, con el director argentino de teatro David Esquivel. El matrimonio causó un terremoto en su familia y entre sus amistades. Una boda civil era prácticamente un pecado mortal para la élite conservadora colombiana. 2 años después, en 1971, Virginia se divorció. Se convirtió en la primera mujer de su círculo social en divorciarse públicamente sin esconder la cabeza en vergüenza. Necesitaba trabajar. Aceptó un puesto como directora de Relaciones Públicas de Cervecería Andina. Pero en 1972 recibió una oferta que cambiaría su vida: trabajar en televisión. Su familia se opuso ferozmente. Las mujeres de buena familia no aparecían en pantalla. Eso era para actrices, para mujeres de dudosa reputación. Pero Virginia aceptó, a regañadientes al principio, pero luego con una ambición que sorprendió a todos. En 1978, Virginia hizo historia. Se convirtió en la primera mujer presentadora principal de un noticiero en Colombia, en el noticiero 24 horas. Eso es todo por hoy. Soy Virginia Vallejo y quiero agradecerle su compañía. Los deportes vienen a continuación. Su rostro se volvió el más reconocido del país. No era solo hermosa, era inteligente, articulada, magnética. Ganó el premio a Mejor Presentador de Noticias en Televisión 2 años consecutivos. Fue la primera mujer en transmitir desde el callejón en las plazas de toros, un espacio exclusivamente masculino. Era un símbolo sexual, una celebridad, una periodista respetada. Virginia salía con aristócratas europeos, millonarios internacionales, figuras del poder político colombiano. Viajaba entre París, Roma y Nueva York. Conducía su propio show de entrevistas donde los poderosos competían por aparecer. Nunca quiso tener hijos. Desde joven no quería ser mamá porque priorizaba mi carrera, confesaría años después. Un hijo limitaría su libertad, su movilidad, su ascenso imparable. En 1982, Virginia Vallejo estaba en la cima absoluta. Era intocable, admirada, envidiada.
Tenía 33 años, una carrera brillante y el mundo a sus pies. Y entonces conoció a Pablo Escobar. Era 1982 cuando Virginia llegó a un lugar que cambiaría su destino para siempre, la Hacienda Nápoles. No fue sola. La acompañaba su novio de entonces, Aníbal Turbay Bernal, nada menos que el sobrino del presidente Julio César Turbay Ayala. El plan era simple: visitar el zoológico privado más extravagante de Colombia, una colección de animales exóticos que incluía elefantes, jirafas, hipopótamos y rinocerontes en medio de la selva antioqueña. Pero el dueño de ese imperio, Pablo Escobar Gaviria, tenía otros planes. Durante el recorrido por la hacienda, Virginia se acercó a un río. El agua corría rápido, más de lo que ella calculó. Un remolino la atrapó, comenzó a arrastrarla hacia el fondo. Me cogió un remolino y me iba. Pensé que me iba a morir, recordaría Virginia. Y entonces, desde la orilla, un hombre se lanzó completamente vestido al agua. Pablo Escobar la rescató, la sacó del río, la miró directamente a los ojos. Ese momento, ese gesto heroico calculado o genuino, fue el comienzo de una obsesión mutua que duraría 5 años y marcaría la historia de Colombia. Pablo me conquistó a mí, confesaría Virginia décadas después. Y tenía razón. Escobar no era un hombre cualquiera. A sus 33 años ya controlaba el 80% del polvo blanco que entraba a Estados Unidos. Pero Virginia no sabía la magnitud real de su imperio. Solo veía a un hombre carismático, poderoso, divertido, que la miraba como si fuera la única mujer en el mundo. Lo que Virginia no podía imaginar era que ese hombre acababa de eliminar a su rival Byron Gaitán 2 días antes de conocerla, en una sala de cine de Medellín, con 15 disparos. Era julio de 1982. Virginia regresó a Bogotá después de ese primer encuentro. Continuó con su vida de celebridad, con Aníbal Turbay. Pero Pablo Escobar no era un hombre que aceptara un no por respuesta. Comenzaron las llamadas, los regalos, las invitaciones. 6 meses pasaron. 6 meses de cortejo persistente, de promesas, de seducción calculada. Y entonces Pablo hizo algo que quebró las últimas defensas de Virginia. Ella todavía estaba técnicamente casada con David Esquivel, su exmarido argentino. El divorcio estaba en trámites, pero Esquivel se negaba a firmar los papeles. Era un problema legal que la mantenía atada. Virginia se lo confesó a Pablo durante una de sus conversaciones telefónicas. Pablo me dice: el viernes tú vas a estar divorciada y vas a estar cenando conmigo nuevamente, recordó Virginia. El viernes llegó. Los papeles del divorcio aparecieron firmados. Virginia nunca supo cómo Pablo lo logró, qué presión ejerció, qué amenaza velada hizo llegar a David Esquivel. Pero funcionó. Esa noche, Virginia cenó con Pablo Escobar y comenzó una relación que la consumiría por completo. Yo nunca fui la amante de Pablo Escobar, aclararía Virginia años después, tratando de mantener algo de dignidad en una relación que la definiría para siempre. Fui una de las amantes y él fue uno de mis amantes. Tuvimos una relación en los mismos términos de iguales. Yo sabía que él estaba casado. Acordamos que la relación iba a ser completamente secreta. Siempre nos veíamos solos. Pablo estaba casado con María Victoria Henao. Tenía 2 hijos, Juan Pablo y Manuela. Y no pensaba divorciarse nunca. Pero quería a Virginia, la deseaba, necesitaba tenerla en su vida. Ella era diferente. Era la mujer más famosa de Colombia, inteligente, culta, de clase alta. Era su trofeo, su validación de que había llegado a lo más alto. Lo que comenzó fue una doble vida perfectamente orquestada. Virginia seguía siendo la presentadora más famosa de Colombia. Su rostro aparecía cada noche en la televisión nacional. Nadie podía imaginar que después de las cámaras volaba a Medellín en jets privados para encontrarse con el criminal más buscado del hemisferio occidental. Las reuniones eran en la Hacienda Nápoles, en apartamentos seguros en Medellín, especialmente en un penthouse que Pablo tenía en un edificio pequeño. Pablo le mostraba su mundo, un mundo de lujo extremo, de helicópteros privados, de fiestas donde corrían ríos de champán. Virginia nadaba en piscinas con vista a lagos artificiales, cenaba en comedores donde cada cubierto valía más que el salario anual de un colombiano promedio. Virginia conocía el origen del dinero. Yo sabía de dónde venía el dinero de Escobar, pero eso no me importaba, confesaría años después.
El polvo blanco financiaba todo. Los elefantes, los jets, las esmeraldas que Pablo le regalaba. Virginia lo sabía y eligió no ver. Pero también comenzó a ver algo más oscuro, mucho más oscuro. En las reuniones privadas de la Hacienda Nápoles, Virginia no era solo la amante decorativa. Pablo la incluía en las conversaciones, quizás porque confiaba en ella, quizás porque necesitaba impresionarla, quizás porque su ego no le permitía ocultar su verdadero poder. Y en esas conversaciones, Virginia comenzó a escuchar nombres, planes, secretos que harían temblar a Colombia. Uno de esos nombres era Alberto Santofimio Botero. Santofimio era senador, uno de los políticos más poderosos del Tolima, protegido directo del expresidente Alfonso López Michelsen. Y en las reuniones en la Hacienda Nápoles, Virginia lo vio llegar una y otra vez, lo escuchó hablar con Pablo, y lo que escuchó la heló la sangre. Si Luis Carlos Galán llega a la presidencia, los van a extraditar a todos, repetía Santofimio una y otra vez, con una insistencia que rozaba la obsesión. Tienen que eliminarlo. Es la única forma de salvar su negocio. Es él o ustedes. Virginia escuchó esas conversaciones no una, sino múltiples veces, en 3 reuniones diferentes que recordaría con precisión años después en sus testimonios judiciales. Vio cómo Santofimio presionaba, instigaba, convencía, y Pablo escuchaba en silencio, sin comprometerse frente a ella, pero absorbiendo cada palabra. Luis Carlos Galán era en ese momento el candidato presidencial más popular de Colombia, un defensor férreo de la extradición de criminales a Estados Unidos. Para Pablo Escobar y el cartel de Medellín, Galán representaba una sentencia de muerte. Pero antes de Galán hubo otro nombre, otra muerte que marcaría el inicio del terror. Abril de 1984. Virginia había viajado a Roma, estaba lejos de Colombia, disfrutando de la distancia momentánea del mundo de Pablo. Y entonces recibió la llamada que cambiaría todo. Era Pablo, su voz sonaba diferente, urgente, controlada pero tensa. Mi amor, me despido, me voy a ir muy lejos de aquí. Si alguien pregunta por mí, di que estoy en Australia. Yo no tuve nada que ver con ese homicidio, eso lo cometió otra persona. Virginia encendió la televisión. Las noticias internacionales mostraban las imágenes. Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia de Colombia, había sido ejecutado en Bogotá el 30 de abril. Un sicario en motocicleta lo había alcanzado en su automóvil y le había disparado múltiples veces. Lara Bonilla había sido el enemigo número 1 del cartel de Medellín. El hombre que había denunciado públicamente a Pablo Escobar en el Congreso, el que había liderado la operación que destruyó Tranquilandia, un complejo de laboratorios donde se procesaban toneladas de polvo blanco. Esa operación le había costado al cartel $1.000 millones de la época. Virginia sabía la verdad. Meses antes, Pablo había intentado que ella mostrara en su programa de televisión un cheque que supuestamente demostraba que Lara Bonilla había recibido dinero de otro miembro del tráfico de sustancias. Virginia se había negado rotundamente. No sé si esto es verdad, consigue a otro periodista que te haga ese favor, le había dicho. Y Pablo encontró a alguien más que sí lo hizo. Ahora Lara Bonilla estaba muerto. Y Virginia supo con absoluta certeza quién había dado la orden. Yo sé que fue él. No me lo iba a confesar, pero sé que es verdad. Y posiblemente también el mexicano, Gonzalo Rodríguez Gacha, recordaría a Virginia décadas después. Pero lo que Virginia no sabía era que lo peor estaba por venir. Y ella estaría presente cuando se planeó. Julio de 1985. Virginia recibió otra llamada de Pablo. Esta vez no era una despedida urgente, era una invitación. Vuelve a Colombia, mi amor. Tengo que presentarte a una persona muy importante. Si echamos para atrás el tratado de extradición, la paz regresará a Colombia. Virginia regresó. Voló a Medellín, llegó a la Hacienda Nápoles, esperando quizás un encuentro con algún político, algún empresario. Lo que encontró la dejó sin palabras. Sentado en la sala, conversando tranquilamente con Pablo Escobar, estaba Iván Marino Ospina, comandante del M-19, uno de los grupos guerrilleros más temidos de Colombia. Virginia quedó paralizada. Ella sabía que el M-19 había secuestrado a Marta Nieves Ochoa, hermana de Jorge Luis Ochoa, uno de los socios más cercanos de Pablo en el cartel.
Ese secuestro casi había desatado una guerra total. Virginia estaba convencida de que Pablo y el M-19 eran enemigos mortales. Pero ahí estaban, sentados, hablando como viejos amigos. Virginia se disculpó, fue al baño. Su corazón latía rápido. Algo grande estaba pasando. Cuando regresó, caminó despacio, deliberadamente lento, fingiendo buscar algo en su bolso. Y escuchó las palabras que cambiarían la historia de Colombia. $2 millones, decía Pablo. Virginia se detuvo en seco. Iván Marino Ospina asentía. La conversación continuó en voz baja, pero Virginia agudizó el oído captando fragmentos. Cuando el comandante guerrillero se fue, Virginia no pudo contenerse. ¿Le vas a dar $2 millones al M-19? Preguntó directamente. Pablo la miró, sonrió con esa calma que precedía sus decisiones más brutales. Voy a darles $1 millón por adelantado para que vayan al Palacio de Justicia y lo quemen. Virginia sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. El Palacio de Justicia, el edificio más importante del sistema judicial colombiano, donde residía la Corte Suprema. Pablo continuó hablando, como si estuviera explicando un plan de negocios. El M-19 fue muy exitoso en la toma a la Embajada de la República Dominicana. Se quedaron con la espada de Simón Bolívar. Ellos pueden hacerlo. Virginia trató de razonar con él. Pablo, entrar al Palacio de Justicia quizás sea fácil, pero salir va a ser imposible. El ejército los va a masacrar. Pero Pablo ya había tomado su decisión. En los archivos del Palacio de Justicia estaban los expedientes de extradición, los documentos que lo enviarían a una prisión estadounidense de por vida. Esos archivos tenían que desaparecer, a cualquier costo. El 6 de noviembre de 1985, 35 miembros del M-19 entraron al Palacio de Justicia. Lo que siguió fueron 27 horas de horror. El ejército colombiano retomó el edificio con tanques y disparos. Cuando terminó, 115 personas habían perdido la vida, incluyendo 11 magistrados de la Corte Suprema. El edificio quedó en ruinas, consumido por las llamas, y los archivos de extradición quedaron reducidos a cenizas. Virginia vio las imágenes por televisión, como el resto de Colombia. Pero ella sabía algo que nadie más sabía. Conocía el origen de esa tragedia, y el peso de ese conocimiento comenzó a destruirla por dentro. Años después, Carlos Leder, otro miembro del cartel que había estado preso en Estados Unidos durante esos eventos, negaría la participación de Pablo en la toma del palacio. Pero Virginia fue clara en sus testimonios. Lamentablemente, no es verdad. Pablo participó en la toma del Palacio de Justicia y les pagó $2 millones a Iván Marino Ospina y a los comandantes del M-19 para que quemaran sus expedientes. Pero aún había más secretos, más reuniones, más nombres que Virginia escucharía en esas conversaciones nocturnas en la Hacienda Nápoles. Nombres de presidentes: Alfonso López Michelsen, Ernesto Samper y, según sus afirmaciones, vínculos con Álvaro Uribe. Nombres de militares, nombres de políticos que públicamente combatían el tráfico de sustancias, pero que en privado recibían maletas llenas de billetes. Virginia vio a Alberto Santofimio continuar con su obsesión de acabar con Luis Carlos Galán. Lo vio en múltiples reuniones, siempre con el mismo mensaje, siempre presionando. Y aunque Pablo nunca dijo nada frente a ella, Virginia sabía que estaba escuchando, calculando, planeando. La relación con Pablo se volvió más intensa, más complicada, más peligrosa. Pablo era un hombre de extremos. Podía ser romántico, gracioso, seductor. El secreto de la seducción es el sentido del humor, diría Virginia años después. Y Pablo tenía ese don, pero también era celoso, paranoico, violento. Y Virginia comenzó a ver esa cara, la cara del hombre que podía ordenar un homicidio mientras cenaba tranquilamente. El hombre que había construido un imperio sobre montañas de cadáveres. El hombre que no conocía límites ni piedad. Y entonces Virginia cometió un error. O Pablo creyó que lo había cometido. Virginia estaba cansada de ser la amante secreta. Quería algo más en su vida, algo propio. Comenzó a explorar oportunidades de negocio. Quería lanzar una línea de cosméticos. Y para eso necesitaba un socio que conociera la industria. Gilberto Rodríguez Orejuela era dueño de casi todas las empresas de cosméticos en Colombia, incluyendo laboratorios legítimos que servían como fachada para sus operaciones.
Virginia lo contactó. Fueron reuniones profesionales, nada más. Discutieron fórmulas, mercados, distribución. Pero alguien le contó a Pablo, y Pablo Escobar enloqueció. Su paranoia explotó. En su mente distorsionada, Virginia no estaba buscando un socio de negocios. Estaba planeando irse con Gilberto, el capo del cartel de Cali, el enemigo mortal de Medellín. La guerra entre los carteles de Medellín y Cali estaba escalando. Cientos ya habían perdido la vida en esa guerra. Bombas explotaban en discotecas. Sicarios ejecutaban a miembros de familias rivales en plena calle. Y ahora Pablo creía que Virginia lo traicionaría con su peor enemigo. Se le metió eso en la cabeza y ahí vi su verdadera alma. Recordaría a Virginia. Pablo comenzó a amenazar. Habló de poner una bomba en la lancha de Rafael Vieira, un amigo cercano de Virginia. Dijo que había contratado a un miembro de ETA, el grupo separatista español, para enseñarle nuevas técnicas con explosivos. Las amenazas no eran vagas, eran específicas, calculadas para aterrorizar. Virginia trató de calmar las aguas. Incluso habló con Gilberto Rodríguez Orejuela, tratando de mediar, de detener la guerra entre los carteles antes de que Colombia se ahogara en sangre. Pero Gilberto fue claro, la decisión es de Pablo. Y Pablo no detendría nada. En la guerra de carteles me convertí en un objetivo, confesaría Virginia años después. Fue en ese momento cuando Virginia tomó la decisión más importante de su vida. En septiembre de 1987, después de 5 años de relación, se despidió de Pablo Escobar para siempre. Nunca más volvería a ver a Pablo, diría después, y cumplió su palabra. Viajó a Alemania, supuestamente a estudiar periodismo económico. Pero en realidad había comenzado a cooperar con Interpol, compartiendo información, tratando de encontrar una salida, una forma de sobrevivir a lo que sabía. Pero había algo más. Algo que Virginia ocultó durante años. Estaba enamorada de otro hombre, un aristócrata inglés llamado David Metcalf, heredero de una fortuna, miembro de la alta sociedad londinense. Virginia lo había conocido en sus viajes a Europa. Era, según sus palabras, el amor de mi vida, y estaban planeando casarse. Pablo lo descubrió y reaccionó con una furia que Virginia nunca había visto. Pablo Escobar amenazó al amor de mi vida, confesaría Virginia décadas después. Las amenazas fueron directas. Si David Metcalf se casaba con Virginia, no sobreviviría. El aristócrata inglés, enfrentado con la realidad de qué significaba amar a la exmujer de Pablo Escobar, tomó la decisión de alejarse. La boda nunca ocurrió, y Virginia perdió no solo a Pablo, sino también al hombre que realmente amaba. Virginia pensó que había escapado, que podría reconstruir su vida, recuperar su carrera, dejar atrás esos 5 años oscuros. Pero Colombia no olvida, y los secretos que Virginia guardaba eran demasiado peligrosos. El 18 de agosto de 1989, Luis Carlos Galán cayó ejecutado en la plaza pública de Soacha, frente a miles de personas durante un mitin político. 3 sicarios le dispararon. Pablo Escobar había escuchado durante años a Alberto Santofimio presionarlo para que acabara con Galán, y finalmente lo hizo. Virginia vio las noticias desde la distancia, sabiendo que ella había estado presente en las conversaciones donde se gestó ese crimen, sabiendo que su silencio la convertía en cómplice. Lo que siguió fue el periodo más oscuro de la historia reciente de Colombia. Pablo Escobar declaró la guerra total contra el Estado colombiano. Bombas explotaron en centros comerciales, en aviones, en edificios gubernamentales. El vuelo 203 de Avianca fue destruido en pleno vuelo. 107 personas murieron. Cientos de civiles inocentes perdieron la vida. Periodistas fueron ejecutados. Políticos fueron secuestrados. Colombia se convirtió en un campo de batalla. Y Virginia Vallejo, la presentadora más famosa del país, se volvió invisible. Su carrera en televisión terminó. Nadie quería contratarla. Su relación con Escobar, que había sido un secreto a voces, ahora la marcaba como intocable, tóxica, peligrosa. El 2 de diciembre de 1993, Pablo Escobar cayó ejecutado en un tejado de Medellín. 16 meses de cacería habían terminado. Para darlo de baja fueron necesarios una recompensa de $25 millones, un comando de la policía colombiana especialmente entrenado, unos 8.000 hombres adscritos a los organismos de seguridad del Estado,
los carteles rivales, los grupos paramilitares, docenas de efectivos de la DEA, el FBI y la CIA, los Navy SEALs de la Marina y el Grupo Delta del Ejército estadounidenses, aviones con radares especiales y el dinero de algunos de los hombres más ricos de Colombia. Colombia respiró aliviada, pero para Virginia el peso de los secretos solo aumentó. Durante 13 años, Virginia guardó silencio. Vivió en Colombia, sobrevivió como pudo. Vio cómo los hombres que habían estado en esas reuniones con Pablo ascendían al poder. Alberto Santofimio continuó su carrera política. Otros senadores, otros políticos que ella había visto recibir dinero del cartel prosperaban. Y Virginia seguía callada, sabiendo que hablar significaba una sentencia de muerte. Y entonces Virginia tomó la decisión más peligrosa de su vida. En 2006, la Fiscalía colombiana reabrió los casos del Palacio de Justicia y el homicidio de Luis Carlos Galán. Virginia decidió hablar, pero hablar en Colombia significaba morir. Un testigo clave en el caso Santofimio ya había sido ejecutado. Virginia sabía que sería la siguiente, así que hizo algo que nadie esperaba. Contactó a la DEA, la Agencia Antinarcóticos estadounidense. El 18 de julio de 2006, a las 6 de la mañana, 3 vehículos blindados llegaron a la casa de Virginia en Bogotá. Agentes de la DEA la escoltaron. Un coche con sus posesiones más preciadas había partido una hora antes, conducido por Antonio Galán Sarmiento, presidente del Consejo de Bogotá y hermano de Luis Carlos Galán. Un avión del gobierno de Estados Unidos la esperaba en el aeropuerto. Virginia Vallejo, con una maleta pequeña y el peso de 20 años de secretos, subió a ese avión. Dejó Colombia para siempre. En Estados Unidos, Virginia se convirtió en testigo protegido y comenzó a declarar bajo juramento. Grabó horas de testimonios, habló del Palacio de Justicia, habló de los $2 millones pagados al M-19. Habló de Alberto Santofimio instigando el homicidio de Luis Carlos Galán en 3 reuniones específicas. Habló de los vínculos entre Pablo Escobar y presidentes colombianos, Alfonso López Michelsen, Ernesto Samper, Álvaro Uribe. Habló de la corrupción que carcomía cada nivel del gobierno. Sus declaraciones sacudieron Colombia. El zar anticorrupción, Rodrigo Lara Restrepo, hijo del ministro ejecutado, declaró públicamente que el testimonio de Virginia Vallejo comprueba que Santofimio intervino en el asesinato de mi padre Rodrigo Lara Bonilla. La versión de Virginia coincidía con la de John Jairo Velázquez Vázquez, Popeye, el sicario principal de Escobar, y con la del excongresista Carlos Alberto Oviedo Alfaro. 3 testigos independientes señalando a Santofimio. Alberto Santofimio fue condenado a 22 años de prisión por instigación al homicidio de Luis Carlos Galán, en gran parte basado en el testimonio de Virginia. Pero hablar tuvo un precio terrible. En 2007, Virginia publicó su libro, Amando a Pablo, odiando a Escobar. Fue un bestseller instantáneo. El 22 de septiembre de 2007, Random House Mondadori lo lanzó en Colombia. El 4 de octubre del mismo año, Random House Inc. lo lanzó en Nueva York. Se convirtió en el número 1 en ventas en Colombia, América Latina y el mercado hispano de Estados Unidos. Fue traducido a 15 idiomas. En 2017 y 2018 fue relanzado por Planeta y Penguin Random House. En el libro, Virginia no solo contó su relación con Pablo, sino que señaló nombres específicos, fechas exactas, conexiones entre el tráfico de sustancias y la clase política colombiana. Describió cómo Pablo Escobar había financiado campañas presidenciales, cómo había comprado jueces, militares, periodistas. Habló de su relación con el dictador panameño Manuel Antonio Noriega. Reveló conversaciones con Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, jefes del cartel de Cali. La reacción fue brutal. En Colombia la atacaron desde todos los frentes. La llamaron mentirosa, oportunista, traidora. El presidente Álvaro Uribe negó públicamente las afirmaciones de Virginia y acusó a Gonzalo Guillén, corresponsal de El Nuevo Herald en Colombia, de estar detrás del libro. El periodista negó cualquier cooperación con la autora, pero en las siguientes 48 horas recibió 24 amenazas de muerte de grupos paramilitares y se vio obligado a huir del país. Políticos amenazaron con demandarla. Medios de comunicación, muchos propiedad de familias presidenciales o poderosos asociados, la ridiculizaron en cientos de páginas de Internet. The New York Times y El País de Madrid comentaron el libro. Presidentes colombianos, venezolanos y ecuatorianos reaccionaron públicamente.
En 2008 y 2009, el presidente Rafael Correa de Ecuador mostró amando a Pablo odiando a Escobar en televisión nacional, usando el libro para señalar la corrupción regional. Las FARC emitieron comunicados sobre el contenido. El escándalo fue internacional, pero lo peor no fueron las palabras, fueron las acciones. En Miami, donde Virginia vivía bajo protección, sufrió un atentado. Los detalles son escasos, deliberadamente oscurecidos por razones de seguridad, pero el ataque la dejó hospitalizada varios días. Alguien había intentado acabar con ella en pleno territorio estadounidense. Alguien con recursos, con conexiones, con la voluntad de cruzar fronteras para silenciarla. La protección de testigos la mantuvo con vida, pero la condenó a una existencia fantasma. Virginia Vallejo, la mujer que había sido la presentadora más famosa de Colombia, la celebridad, el símbolo sexual de una generación, ahora vivía en un pequeño apartamento en Miami, sola, exiliada, mirando sobre su hombro constantemente. «Nunca volveré a Colombia jamás», dijo en una entrevista en 2006, y ha cumplido esa promesa durante 19 años. En 2010 obtuvo asilo político formal de Estados Unidos. Su estatus cambió de testigo protegido a refugiada política, un reconocimiento oficial de que su vida estaría en peligro si regresaba a su país. La decisión del juez de inmigración se basó en múltiples factores: su carrera como periodista, sus testimonios bajo juramento en casos criminales históricos que resultaron en largas condenas, su descripción de atrocidades y masacres en su libro y en el tribunal, las amenazas documentadas que recibió de miembros del gobierno colombiano y de los paramilitares, y la difamación sistemática en cientos de páginas de Internet. Todo quedó documentado en cientos de páginas que reposan en la Corte de Inmigración de Miami. Durante años, Virginia vivió en relativo silencio, escribiendo ocasionalmente columnas para periódicos venezolanos de oposición, participando en entrevistas esporádicas donde repetía su historia, sus verdades, sus acusaciones. En 2019 reapareció como periodista para Actualidad RT, un canal internacional. La mujer que había sido la primera presentadora principal de noticias en Colombia en los años 70 regresaba a las pantallas, décadas después, pero ahora desde el exilio. En mayo de 2025, Virginia lanzó su nueva trilogía de novelas, El alucinante País Dorado, inspirada en la historia reciente de Colombia y en su propia vida. El primer libro se publicó el 1 de mayo. Y con ese lanzamiento, Virginia volvió a atacar. Lanzó nuevas acusaciones contra Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, sugiriendo que tiene las manos manchadas por sus supuestos vínculos con el tráfico de sustancias. En octubre de 2025, a sus 76 años, Virginia volvió a abrir su vida ante las cámaras. Un equipo de Los Informantes, el programa periodístico de Caracol Televisión, viajó a Miami. Encontraron a Virginia en su pequeño apartamento, viviendo con lo mínimo, rodeada de recuerdos de una vida que ya no existe. Las paredes vacías, los muebles básicos, la ausencia de lujos que una vez definieron su existencia. En esa entrevista, Virginia no mostró arrepentimiento. «Jamás me arrepiento», dijo con la misma seguridad de cuando era la mujer más admirada de Colombia. «Yo jamás me arrepiento de haber amado a un hombre». Pero luego añadió algo revelador: «Hoy en día siento por Pablo un profundo odio». Virginia confesó algo que había guardado durante décadas. Estaba tan enamorada de Pablo Escobar que le hubiera ayudado a hacer cualquier cosa antes que traicionarlo. Y sin embargo, lo traicionó. O quizás lo que traicionó fue el sistema que permitió que un criminal como Pablo Escobar pudiera comprar presidentes, senadores, militares. También reveló un arrepentimiento inesperado: nunca usar el dinero de Pablo. «Me arrepiento de no haber utilizado la fortuna de Pablo Escobar», confesó. Durante 5 años tuvo acceso a una de las fortunas más grandes del mundo. Podría haberse asegurado económicamente para toda la vida. Pero Virginia, orgullosa de su independencia, nunca le pidió dinero, nunca aceptó propiedades, nunca construyó un patrimonio con esos recursos ilícitos. «Yo nunca tuve que pedirle nada a Pablo», dijo con orgullo. Ahora, viviendo en un apartamento pequeño en Miami, con una pensión mínima, esa decisión parece menos heroica y más trágica. Virginia tiene 76 años. Vive sola en un pequeño apartamento en Miami. No puede regresar a su país. No recuperará su carrera de televisión. No volverá a ser la celebridad admirada que fue. Su familia,
Sus hermanos Felipe, Antonio, fallecido en 2012, y Sofía están en Colombia. Las propiedades familiares, la historia, las raíces, todo quedó atrás. Pero tiene algo que pocos tienen: la verdad. Y esa verdad sigue viva, documentada en testimonios judiciales, en libros, en entrevistas. Alberto Santofimio cumple condena por el homicidio de Luis Carlos Galán gracias a su testimonio. Los archivos judiciales guardan sus declaraciones sobre el Palacio de Justicia. Su libro vendió millones de copias en todo el mundo. En 2018, la película Loving Pablo, protagonizada por Javier Bardem como Pablo Escobar y Penélope Cruz como Virginia Vallejo, llevó su historia a audiencias internacionales. Pero Virginia Vallejo jamás podrá caminar libremente por las calles de Bogotá. Jamás podrá visitar la Hacienda Nápoles, ahora convertida en parque temático donde turistas se toman fotos con los hipopótamos descendientes de los animales de Pablo. Jamás podrá regresar a los estudios de televisión donde fue la primera mujer en romper el techo de cristal del periodismo colombiano. Cada día en Miami mira por encima de su hombro. Cada llamada desconocida podría ser una amenaza. Cada noticia de Colombia podría traer el nombre de alguien que aún quiere verla muerta. El atentado que sufrió le demostró que ni siquiera el exilio garantiza seguridad absoluta. Mientras Colombia sigue debatiendo su pasado violento, mientras los carteles se han transformado pero no han desaparecido, mientras la corrupción política continúa siendo el pan de cada día, Virginia Vallejo permanece en su exilio. Escribe sus novelas, da entrevistas cuando algún medio se interesa, lanza acusaciones que incomodan a los poderosos. Su historia es la prueba viviente de que el tráfico de sustancias y la política colombiana estuvieron entrelazados durante décadas. Es el testimonio de que los crímenes más atroces del siglo XX en Colombia no fueron obra de un solo hombre loco, sino de todo un sistema que lo permitió, lo financió, lo protegió.